Dios te bendiga. Estás escuchando La Voz de la Cruz, tu devocional diario con Dios en la voz de tu hermano y amigo Alejandro Medina. Cristo murió por los impíos. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por Jesucristo nuestro Señor, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo murió por los pecadores, no solo por los que eran inútiles, sino por los que eran culpables y aborrecibles, por esos cuya transgresión eterna sería para la gloria de la justicia de Dios. Cristo murió para salvarnos, no en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Y aún éramos pecadores cuando Él murió por nosotros. Sí, la mente carnal no solo es enemiga de Dios, sino la enemistad misma, como enseña Romanos capítulo 8, versículo 7 y Colosenses capítulo 1, versículo 21. Pero Dios determinó librar del pecado y obrar un cambio grande. Mientras continúe el estado pecaminoso, Dios aborrece al pecador y el pecador aborrece a Dios, como enseña Zacarías, capítulo 11, versículo 8. Es un misterio que Cristo muriera por los tales. No se conoce otro ejemplo de amor para que bien pueda dedicar la eternidad en adorar y maravillarse de él. Además, ¿qué idea tenía el apóstol cuando supone el caso de uno que muere por un justo? Y eso que solo lo puso como algo que podría ser. No era que al pasar el sufrimiento la persona que se beneficiaría pudiera ser liberada. Pero, ¿de qué son liberados los creyentes en Cristo por su muerte? No de la muerte corporal, porque todos deben soportarla. El mal del cual podía efectuarse la liberación solo de esta manera asombrosa debe haber sido mucho más terrible que la muerte natural. No hay mal al que pueda aplicarse el argumento, salvo el que el apóstol asevera concretamente: el pecado y la ira. El castigo del pecado determinado por la justicia infalible de Dios. Y si por la gracia divina así fueron llevados al arrepentimiento y a creer en Cristo, y así eran justificados por el precio de su sangre derramada y por fe en esa expiación, mucho más por medio del que murió por ellos y resucitó, serán librados de caer en el poder del pecado y de Satanás, o de alejarse definitivamente de él. El Señor viviente de todos concretará el propósito de su amor al morir, salvando hasta el último de todos los creyentes genuinos. Teniendo tal señal de salvación en el amor de Dios por medio de Cristo, el apóstol declara que los creyentes no solo se regocijan en la esperanza del cielo y hasta en sus tribulaciones por amor de Cristo, sino que también se glorían en Dios como el amigo seguro y porción absolutamente suficiente de ellos por medio de Cristo únicamente. Jesucristo es nuestro amigo, nuestro hermano mayor, quien dio su vida para el rescate de cada uno de nosotros, los que creen en Él y entregan sus vidas a Él y le sirven a Él. Él murió por ti para redimirte del pecado. Solo debes arrepentirte y aceptar a Jesucristo en tu corazón para que disfrutes de la vida eterna, la verdadera vida que es después de esta. Cristo te ama.